Hola, ¿cómo están? Vamos a presentar sobre el Hospital de Día del Sótero. Más que Baker, le pusimos ese nombre por la literatura. Fue difícil un poco encontrar información al respecto porque es muy heterogéneo. Y en ese sentido, lo que es Hospital de Día se ha visto más en otras especialidades, no tanto en medicina interna. Y al menos de lo que nosotros sabemos, hay pocas experiencias acá en Chile de lo que son este modelo de poder ver pacientes, ojalá, que quizás deberían estar hospitalizados, pero estamos viendo de forma ambulatoria, entendiendo que los hospitales chilenos tienen una como necesidad bastante alta y en eso cuesta poder hacer que todo funcione. Como les digo, en la literatura buscaron, encuentro un montón de psiquiatría, encuentro algunas experiencias, pero en general volúmenes que no son muy altos. Y uno encuentra como distintos objetivos de poder lograr esto. En general tiene que ver con favorecer y mejorar los tiempos de espera, pero al mismo tiempo es una oportunidad como para garantizar un seguimiento y mejorar los cuidados que tienen los pacientes, que son muy diversos. Sobre todo que, al menos en nuestro hospital, en el Sótero, para caer hospitalizado uno tiene que estar bastante grave. Y al mismo tiempo, cuando uno se va de alta, uno también se va como un poquito en plenque, entonces son pacientes bien heterogéneos que requieren un seguimiento un poquito más especial. Y esto, la verdad es que, como les digo, en lo que es medicina interna no encontramos tanta información, así que no voy a perder tiempo en presentar eso, pero sí les voy a contar por qué nació en nuestra como necesidad. En la pandemia, nosotros teníamos un montón de pacientes que teníamos que ingresar desde el ambulatorio, había que hacerle PCR COVID, pero no había dónde hacerlo. Y en eso inventamos un espacio, se generaban unos sillones, y a poco esos sillones fueron teniendo otras funciones. Y ya el paciente que se fue un poco límite de alta, lo citamos al día siguiente, veíamos, se sigue bien, lo llamamos, y a poco fue generándose este espacio que empezamos a llamarlo hospital de día. Pero cuando intentamos instalarlo fue difícil, porque cuando partió, de repente éramos todos psiquiatras, porque como hospital de día ahora somos psiquiatras, y en todas nuestras firmas salía psiquiatría. Pero al final nos empezamos a dar cuenta que habían hartas cosas buenas. Habían pacientes que seguían, identificamos que tenían que volver a reingresar y todo esto generó una oportunidad como de generar este nuevo espacio que era el hospital de día ya hace como 3, 4 años. Y empezamos a recibir pacientes de todos los lugares del hospital, desde la urgencia hasta hospitalización domiciliaria e incluso de nuestro propio servicio dar de alta con un seguimiento estricto de nuestro propio equipo. Entonces, esto, si bien se generó como algo medio improvisado, se empezó a formalizar en estos años, en donde se empezó a generar un equipo en donde se ha ido rotando. No hay unos jefes más bien fijos, sino que es un equipo que ha ido cambiando a base de becados, de staff, y ha ido creciendo a medida de las necesidades que se han ido formando. Entonces, hoy día tenemos médicos con varios becados que van rotando mes a mes. Hay una enfermera jefe, con un enfermero de continuación y un enfermero que va rotando, digamos, todos los días junto con técnicos que actualmente se están haciendo un montón de actividades. En eso, a la fecha tenemos más de 2.000 procedimientos registrados. Estamos viendo aproximadamente como unos 50 pacientes mensuales que son controles clínicos que habitualmente no tenían dónde verse antes. Estamos haciendo paracentesis, toracocentesis, que son cosas que antiguamente tenían que ir a la urgencia, esperar 24 horas, sentarse en una silla. Eventualmente alguien se la podía hacer, seguía el paciente. Hoy día viene al hospital de día, lo hacemos en un ratito, lo programamos. Y la verdad es que siempre, la semana a semana va cambiando las necesidades. De repente hay un poli que se inventa porque hay unos pacientes que quedaron pendientes de no sé dónde. Pero la verdad es que era necesaria esta función donde tenemos que empezar a como forzar en algunos lugares donde no existen ni los equipos ni los espacios. Entonces, principalmente así, formalmente tenemos controles, administración de medicamentos, administración de mobiliario, transfusiones, en ese sentido, todo lo que tiene que ver con administración de cargas de fierro y lo que son procedimientos, toracocentesis, paracentesis, etc. Los datos son múltiples. Nosotros hemos registrado, como digo, ya más de 4 años de distintas actividades que han ido variando mes a mes, pero en promedio tenemos unas 45 atenciones mensuales, junto con aproximadamente 33 tomas de exámenes. En este periodo se han hecho alrededor de 50, 70 procedimientos, depende de lo que uno considere. Y la verdad es que al menos nuestros pacientes lo han notado, porque es muy distinto ir a sentarse, digamos, 24 horas en una urgencia, a esperar a que uno le haga una paracentesis, que es algo periódico, que no existe un espacio formal en el hospital, versus que se coordina con nosotros y viene una vez a la semana o una vez cada 2 semanas, y es algo que en general es más cómodo para el usuario. Hay muchos desafíos y en realidad esto creo que está escrito, pero en lo personal creo que lo más difícil tiene que ver con el orden. Son muchos pacientes que van a llegar de forma inesperada y hay pacientes que son importantes desde el punto de vista de lo que es el tiempo. O sea, de la urgencia, como saben que hay hospital de día,
De repente van a mandar a un paciente que está con un síndrome linfoproliferativo, pero que se ve bien, para que se estudie de forma ambulatoria con nosotros. Y ahí depende un poco cómo el seguimiento, si es que ese paciente se va a estudiar rápido o no. Afortunadamente con el equipo se ha logrado dar una urgencia a este tipo de procedimientos y ha funcionado bien, pero el desorden en realidad es difícil de controlar y es algo que yo creo que el principal desafío es implementar estas nuevas estrategias en los distintos hospitales. Sin ánimo de aburrirlos más, es un poco la experiencia en el sótero. Seguimos creciendo, seguimos aprendiendo. Del Hospital de la Florida en algún momento me escribieron para poder trabajar en conjunto y creo que es algo que para los pacientes sería muy bueno. Gracias.